regresó con un nuevo fic que ninguno esperaba, pero todos querían Izuku, el heredero del Kamui Godai. Capítulo 1, sujeto E2G8 narra normal. 28 diciembre / 2002. Era una noche lluviosa en la ciudad de Tokio, Japón, y en una parte de la ciudad, en un edificio, se encontraban dos hombres caminando por los pasillos del edificio. Ambos hombres llevaban trajes formales además de llevar máscaras puestas. Los dos hombres llegaron hasta un ascensor, en donde entraron y oprimieron un botón, a lo cual las puertas del ascensor se cerraron y empezó a subir hacia arriba. El ascensor se detuvo en un piso y fue entonces en donde entraron a lo que parecía un gran laboratorio con mucho equipo avanzado y un gran personal. Ambos hombres empiezan a caminar hasta llegar al centro del laboratorio, hasta que de repente un hombre de avanzada edad. Pero si son el señor Aizen y el señor Loki, ya estaba esperando su llegada, y díganme cuál es el propósito de esta inspección, dijo mientras empezaba a caminar por el laboratorio, mientras era seguido por los dos hombres. Aizen, el jefe quiere que le llevemos un informe sobre los nuevos proyectos, también sobre el avance de tus experimentos. Loki, Doctor Zero, el jefe también nos pidió que le dijéramos que solo tiene 8 años a partir de hoy para finalizar la primera fase del proyecto X, ya que la policía y los detectives de Japón ya están empezando a sospechar sobre nosotros y el jefe quiere reubicar los experimentos en Estados Unidos. Capítulo 1, sujeto E2G8 Aizen. Así es, y es por eso que el jefe quiere saber los avances del proyecto X. De Zero. Pues hoy están de suerte porque en esta noche nacerán. Una vez dicho esto, entraron a otra sala, en donde habían muchos tanques llenos de un líquido verde, pero lo que más lo llamaba la atención era que en todos esos tanques en el centro habían bebés que parecían recién nacidos. Aizen, veo que la metamorfosis fue todo un éxito. ¿Cuántos son en total?, dijo mientras seguían caminando por la sala mientras observaban el lugar. De Zero. En total son 30, cada uno de ellos posee 3 o 4 quirks tal como lo pidió el jefe. Loki. 4. Es sorprendente que estos bebés tengan más de 3. De Zero. No hay por qué sorprenderse mucho, el 50% de la población mundial poseen solo un quirk, un 30% de la población tiene 2 quirks, otro 10% de la población tiene hasta 3 quirks, lo cual es muy raro de ver. En Japón no se encuentra nadie de ese 10%, por último está el último 10%, los cuales no poseen ninguno y se les llama quirkless, dijo, y en eso se detuvieron enfrente de uno de los tanques, donde se encontraba un bebé peliplateado. De Zero. Cada uno de estos bebés tiene un extraordinario poder, como dije antes, cada uno de ellos tiene hasta 4 quirks además de una gran inteligencia, pero este que tenemos enfrente solo le he puesto 2 quirks, dijo para luego mirar a los dos hombres. Aizen, ¿solo 2 quirks? ¿Por qué hizo eso? Sabe que el jefe no tolera que no sigan sus indicaciones. De Zero. Lo sé, este es el sujeto E2G8, y la razón por la cual le puse solo 2 quirks es porque su cuerpo no resistirá más que eso, además de que a diferencia de los demás él fue creado artificialmente desde cero, no como los otros que fueron nacidos de otros seres humanos. En pocas palabras, el sujeto E2G8 no es humano, dijo mientras ponía una sonrisa maliciosa. De Zero. Él no tiene la necesidad de comer o beber, claro, puede hacerlo como cualquier persona, pero realmente no lo necesita. También posee una gran fuerza resistencia, calculo que para cuando tenga 15 él tendrá la fuerza de 3 hombres, también tiene la capacidad de copiar todo estilo de pelea con solo verlo una vez. Loki. Entendemos eso, pero, ¿por qué dejar vivo a un sujeto de prueba fallida vivo? ¿Y cuáles son sus quirks? De Zero. Está vivo porque él es mi obra maestra, es arte puro. Cuando supe que no podía más que ponerle solo 2 quirks, me puse manos a la obra y luego de mucho tiempo logré conseguir el ADN de 2 antiguos héroes que murieron hace 100 años. ¿Esos héroes? De Zero. Fueron Obito Uchiha, el fantasma del Sharingan, y Kakashi Ataque, el colmillo blanco. Ambos en su época fueron extraordinarios héroes con sus quirks. Obito Uchiha tenía el Kamui, el cual le permitía hacerse intangible y teletransportarse al lugar que quisiera, sin mencionar de que le permitía viajar a una dimensión de bolsillo. Por otro lado está Kakashi Ataque, el cual tenía el Godai, el cual le permitía usar técnicas de gran escala con los 5 elementos principales: Datón, tierra; Futón, viento; Katón, fuego; Sitón, agua; Raitón, rayo. Aizen. Eso es sorprendente, creo que esas habilidades al jefe no le importe que solo tenga 2 quirks. De Zero. Solo que hay un problema. Loki. ¿Cuál es? De Zero.
Al ser mucho poder, las probabilidades de que lo soportaría eran bajos, por lo tanto, tuve que recrear los ojos de Obito Uchiha, ya que con esos ojos podía manifestar el Kamui. Tuve que crearlos desde cero. Con esos ojos aprenderá a controlar el Kamui, pero tengo la teoría de que solo podrá usar el Kamui para hacerse intangible 5 minutos consecutivos y tendrá que descansar un tiempo estimado de 10 segundos para volver a utilizarlo. Como dije, esos ojos lo ayudarán y me tomé la libertad de llamarlos Kamui Sharingan. Loki. Kamui Sharingan es el nombre más estúpido que he escuchado. De cero. Como sea, por otra parte su otro Kirk es muy poderoso que le es imposible usarlo, o al menos 4 de los 5 elementos, por lo tanto solo podrá usar por el momento el Raitón. Aizen. Ya veo, bueno, a decir verdad estoy impresionado, pero, ¿cómo conseguiste el ADN de esos dos héroes? De cero. Bueno, luego de investigar y buscar mucho logré dar con la ubicación de sus tumbas en un lugar llamado el Valle del Fin, en donde aparentemente murieron en una batalla mortal. Loki. Ya veo, sin embargo, antes de que pudieran seguir hablando empiezan a escuchar una alarma, la cual provenía del tanque del bebé, y vieron como el líquido verde empezaba a ser expulsado, mientras que en la sala empezaban a entrar unos enfermeros, los cuales sacaron al bebé del tanque y lo pusieron encima de una camilla. De cero. Ja 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 ja. Vaya vaya, parece que por fin mi obra maestra ha nacido. Veamos cuál será tu nombre, dijo mientras se acercaba al bebé. Aizen. ¿Va a ponerle un nombre? De cero. Por supuesto, es mi obra de arte, por lo tanto debo ponerle un nombre. Veamos. Oh, ya sé, tu nombre será Yamiatake Uchiha, dijo con una sonrisa maliciosa. Loki. En definitiva, usted es pésimo poniendo nombres. Aizen. ¿Estás seguro de ponerle así? Lo digo porque si lleva esos apellidos, alguien podría pensar que es descendiente de algún familiar de esos antiguos héroes. De cero. No te preocupes, esos dos nunca tuvieron hijos, la única familiar que tenían era la ex prometida de Uchiha, Rin Noharo, la cual tenía un Kirk excepcional y Yashikami, pero murió muchos años atrás. Aizen. Bien, bueno, nosotros ya nos vamos, volveremos dentro de 4 años para ver los avances del Proyecto X. Y así ambos hombres se retiran de la sala mientras una enfermera se empieza a llevar al recién nacido Yami. 4 años después, 28 diciembre / 2006, narra Yami. Mi nombre es Yamiatake Uchiha, tengo 3 años de nacido y el día de hoy cumpliremos 4 años, desde que tengo conciencia. Yo junto a otros 29 niños hemos vivido en estos laboratorios de una organización secreta llamada Org. No sabemos el por qué, pero estamos aquí desde que nacimos. La vida en este lugar es indescriptible, no sabemos el propósito de nuestra existencia, pero el Dr. Zero nos llama a nosotros como los salvadores. El término de ese sobrenombre es porque según nosotros salvaríamos este mundo de los villanos y de los falsos héroes. En este lugar nunca se nos permitió interactuar con los otros niños, ya que si lo hacíamos recibíamos el castigo, por lo tanto nunca he hablado con los demás niños. Otra cosa en este lugar es que desde que empezaban a tener conciencia se nos empezó a dar educación, materias como matemáticas, lenguaje, historia, geografía, biología, etc. También nos hacían muchas pruebas sobre nuestras actitudes, y el día de hoy cumplimos 4 años y manifestamos a lo que el Dr. Zero llamaba quirks. Vi como el resto de los niños tenían 4 quirks, pero yo solo poseía solo 2 quirks. En ese día mis ojos me empezaron a arder hasta que cambiaron de color a uno rojo carmesí mientras tenían un símbolo raro. Ese día el Dr. Zero me contó sobre mi primer Kirk, el cual tenía por nombre Kamui, también me contó sobre sus habilidades y debilidades. Mi segundo Kirk se llama Goda y con él puedo hacer técnicas de gran escala con los 5 elementos principales, pero entonces el Dr. Zero me contó que yo era muy débil para usar los 5 elementos, por lo tanto solo puedo usar el Raitón. Después de ese día no solo empezaron a entrenarnos para controlar nuestros quirks, también empezaron a entrenar en artes marciales de todo tipo, también empezaron a entrenarnos con todo tipo de armas, especialmente con katanas, kunais, shurikens, etc. Pero también en ese año comenzó mi infierno. Luego de todos los entrenamientos empezaron a torturarnos tanto física y mentalmente, también lavaban nuestros cerebros para que no tuviéramos voluntad propia y no nos rebelemos. Sin embargo, por alguna razón yo no podía doblegarme a la tortura, ni al lavado de cerebro, lo cual me trajo peores problemas. Pasaron un par de años y luego empezaron los experimentos. A este punto todos los demás niños tenían el cerebro lavado a excepción mía, pero por el miedo siempre mantuve un perfil bajo y dejé que experimentaran conmigo para que ya no me torturaran más. Qué ingenuo fui.
Hicieron muchos experimentos peligrosos en nuestros cuerpos, que en algunas veces casi nos mataban, pero el Dr. Zero nos inyectaba un tipo de suero de color verde, que al instante podía curarnos a nivel celular incluso nuestros órganos. Pero aún así los experimentos fueron más brutales al punto en que algunos no lograron sobrevivir y murieron. A este punto solo quedamos 20, luego de un tiempo nos empezaron a hablar más a fondo sobre el mundo de los héroes y los villanos, en donde nos mostraron cómo los disque héroes les importaba más la fama que ayudar a las personas que realmente los necesita y de cómo los villanos dañan a las personas inocentes sin ningún remordimiento. Nos dejaron ver lo podrido y corrupto de este mundo, pero yo al tener aún voluntad pude ver con claridad que aunque las personas que me hacían daño toda mi vida, me dejaron ver la realidad del mundo, los héroes son unos falsos y los villanos deben ser exterminados. Fue entonces que entendí el por qué fuimos creados, pero aún así yo jamás permitiría ser su marioneta por siempre. Luego de un año empezamos a mejorar nuestros quirks, logré aprender a la perfección mi Kamui pero Raiton apenas daba unas pequeñas descargas eléctricas. Desde entonces nos empezaron a enseñar a matar a nuestros enemigos, cada cierto tiempo nos llevaban a una sala que parecía un calabozo, y los encargados del Dr. Zero llevaban a villanos reales con quienes nos hicieron pelear con ellos. Yo cada vez que iba a ese lugar los mataba a todos sin piedad, porque debería sentir compasión con personas que no lo son, con personas inocentes. En fin, pasaba el tiempo y me acostumbré a matar. Mis habilidades con las armas eran mejor que el resto de los niños, pero mis quirks no eran tan poderosos como los de ellos. Estaba en un buen balance. En un día en concreto nos hicieron unas pruebas que a diferencia de las otras no nos hicieron daño. Al día siguiente el Dr. Zero llegó hasta mi celda y me contó que tenía un IQ de 150, lo cual dejaba a entender que mi inteligencia era muy superior a la mayoría de personas en el mundo. A mis 7 años de edad nos dijeron que harían experimentos más agresivos y desde entonces mi infierno se multiplicó al doble. Nos llevaron a entornos muy devastadores y a causa de eso mi cuerpo se hizo más resistente a los entornos calientes y fríos, al igual que mis sentidos se elevaron por los cielos. Yo ya no soportaba ese lugar, quería morir o escapar, pero no podía. Todos teníamos un collar en nuestros cuellos, en donde tenían guardado agujas con potente veneno. El collar se activará si algunos de nosotros usamos nuestros quirks sin autorización, por lo cual no podía escapar a la dimensión del Kamui. Me sentía con mucha impotencia y odio, quería matarlos, hacerles pagar por todo lo que me hicieron, quería ser libre y que nadie me volviera a hacer daño. 28 diciembre/2010. Hoy era mi cumpleaños, lo odiaba, me hacía recordar el inicio de mi infierno, deseaba no haber nacido o por lo menos poder ser libre. Pero como si alguien hubiese escuchado mis pensamientos, el collar tuvo un cortocircuito y se me quitó. Luego la puerta de mi celda se abrió. Sin pensarlo dos veces salí de esa maldita celda y empecé a correr por los pasillos, pero entonces las luces rojas de los pasillos se encendieron al igual que una alarma se empezó a escuchar. Entré en un armario que estaba en el pasillo, activé el Kamui por si acaso y con cuidado me asomé por la puerta y vi como los guardias junto con el desgraciado del Dr. Zero llevaban al resto de los niños hacia una escalera la cual lleva hacia el techo del edificio. No sabía lo que estaba pasando, pero muy pronto iba a descubrirlo. Fin del capítulo 1. En fin, ¿qué les pareció? Y recuerdan, este fic no es mío, todos los créditos a su respectivo autor.